el interés por el segundo seminario de la MENA vía web. Ahora vamos a tocar un tema de aves, de pollos, moderado por el ingeniero Rogelio Elizarrarás. Rogelio es tesorero de nuestra asociación de la MENA, es maestro en ciencias y es nutriólogo en Sensó. Les comento que para la próxima semana publicaremos en la página de la MENA, www.amena.mx, la convocatoria de los seminarios de estudiantes de posgrado por invitación. Estén al pendiente, ya que la idea es iniciar en la semana del 6 de julio. Asimismo, les comento que las presentaciones estarán disponibles en las redes sociales y para mayor facilidad pueden entrar a YouTube siguiendo la liga en la página de la AMENA. La presentación de nuestro primer seminario ya está disponible ahí. Sin más, agradezco otra vez su participación en este seminario y le doy a Rogelio la estafeta para que comenzar este seminario. Gracias, Rogelio. Gracias, George. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días todavía en algunos lugares. Pues a nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, les damos la más cordial bienvenida a este segundo seminario en el cual hablaremos sobre nutrición y alimentación del pollo de engorde. En esta ocasión tendremos 2 charlas de 40 minutos, cada una de ellas, y al final habrá una sesión para contestar las preguntas que vayan saliendo durante el desarrollo de estas pláticas. Sin más, pues vamos con la primera. La primera plática la impartirá el doctor José Ignacio Barragán. El tema es optimizando la alimentación del pollo de engorde. José Ignacio Barragán es médico veterinario por la Universidad Complutense de Madrid en 1981. Ha trabajado para empresas de producción de pollo de engorde y de nutrición animal. Algunas de ellas es Uvesa, DCM, SADA, Trau, donde tuve la suerte de conocer a José Ignacio. Desde el 2002 trabaja como asesor independiente y también dirige la empresa de galimetría, que se dedica al análisis de datos productivos y en la cual se trabaja información de más de la mitad de los pollos que se producen en España. O sea que si alguien conoce de números y de lo que sucede en el campo, en el caso del pollo de engorde, pues es José Ignacio. Es expresidente de la Asociación Española de Ciencias Avícolas, profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera en Valencia. Y por último, quiero aclarar que José Ignacio Barragán tiene más de 20 años que conoce empresas avícolas en las áreas de Jalisco, de Valle de México y de Veracruz, aquí en México, además de otros países en Latinoamérica. Agradecemos a Sistemas en Zootecnia, Sensó, por el patrocinio de esta conferencia. Gracias. Y adelante, José Ignacio. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si esto me deja compartir pantalla. Aquí y acá. Espero que se vea. Rogelio, ¿me das el ok? ¿Va bien? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, y por supuesto, como siempre, darle las gracias a Rogelio, que es amigo. Aunque no sabía yo que es amigo desde hace tanto, me ha deprimido un poco lo de los 20 años. Me voy a ir a llorar un rato al balcón y luego vuelvo. Bueno, pero le quiero agradecer la oportunidad que me ha dado de estar con todos ustedes. Desde luego es un honor y un privilegio poder acompañarles en este día e intentar contarles alguna cosa de las que uno piensa cuando habla de nutrición. Así que, para empezar rápido, les voy a explicar lo que no vamos a hacer. No vamos a hablar de formulación, no vamos a hablar de niveles concretos de nutrientes, ni de optimizaciones paramétricas multivariables, focusales y no sé qué, porque yo esos palabras me hago un lío y siempre me equivoco, ni de estrategias ganadoras de compras de materias primas, ni de cosas de estas. ¿Por qué? Básicamente porque yo de estas cosas no entiendo nada.
Así que si me pongo a hablar de cosas que no sé, bueno, normalmente hablo de cosas que no sé, pero no sé un poco menos. De esto concretamente no sé más. Así que sí que me gustaría hablar con ustedes de unas cuantas cosas, sobre todo el tema de conceptos. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos poco tiempo para pensar. Uno llega a la empresa, le asaltan 27.000 problemas todos los días, tienes que estar siempre a la carrera y no siempre tienes tiempo de pensar un poco las cosas. Y a veces es bueno sentarse a pensar, quizá para cambiar paradigmas, porque hay determinadas cosas que hacemos de una determinada manera, básicamente porque las llevamos haciendo siempre. Hay veces que llevamos todo el tiempo haciendo las cosas de una determinada forma, quizás no es la ideal o quizá no es la óptima o quizá no es la mejor, pero como es la que llevamos haciendo y nos ha funcionado razonablemente bien durante mucho tiempo, somos más o menos refractarios al cambio en general y nos gusta mantener las cosas como están. Yo quisiera empezar con una idea muy tonta, que es cuánto cuesta cada componente de la dieta. Es un ejercicio que es bueno hacer de vez en cuando. Yo le enseño los datos, corresponden a los datos de España. No necesariamente tienen que ser los mismos datos en su país, pero nunca está de más hacer un recálculo como este. Lo que hicimos en su momento fue sencillamente agarrar una fórmula estándar de las que tenemos en España, una fórmula de pollos, y calcular el coste de cada elemento, de cada unidad de las dietas que yo estaba pidiendo. Entonces, las 3.140 calorías, con un valor que tenían en el momento de hacer la fórmula de 0,06 euros o 0,07 por kilo, me daban un total de 213 euros en concepto de energía. El valor de la proteína, 19 de proteína, por el coste de cada unidad me daba el valor de la proteína y así sucesivamente. Obviamente, cuando compras el coche por piezas, el precio siempre es más caro que si compras el coche entero. Por tanto, el precio final era un poco más alto. Pero lo importante era el porcentaje, es decir, qué parte de la tarta se lleva cada elemento de la nutrición, cada grupo de nutrientes. Y si la vemos en forma de tarta, pues ven ustedes que la mayor parte, evidentemente, se la lleva la energía, como no puede ser de otra manera. La siguiente es la proteína bruta, por aquí tenemos la metionina, por aquí tenemos la lisina. Es decir, pero la parte más importante de la fórmula, obviamente del coste, se lo lleva la energía. Si cambiamos la formulación y trabajamos con proteína ideal y le metemos una serie de aminoácidos, pues el precio cambia el momento en el que se hizo la fórmula también, pero lo importante nuevamente es el porcentaje. Obviamente en este caso el valor de la proteína es prácticamente cero, porque la proteína no era un factor limitante, y suben evidentemente el valor de los aminoácidos en esta fórmula concretamente de una manera muy significativa a la Argentina. Bien, si volvemos a colocar la tarta, pues vemos que nuevamente la energía metabolizable es el elemento que se lleva a una parte mayor del coste, siempre en un entorno entre el 65 y el 70%, y en este caso pasaba a ser la arginina, bueno, depende de que la tengas o no la tengas, o los aminoácidos que tengas en forma de aditivo. Bien, entonces parece que, de momento, parece que la cosa va de energía, evidentemente. ¿Por qué? Porque partimos de la base, y digo partimos de la base, de que la concentración de energía determinará el índice de conversión. Esto es verdad, pero dentro de un orden. Luego intentaremos comentarlo. En función de la energía, formulamos el resto de los nutrientes, porque consideramos que el nivel de energía va a determinar el nivel de consumo. Por tanto, a partir del nivel de energía, asociamos el resto de los nutrientes. Vuelve a ser un elemento muy importante. Hay algo que tenemos que empezar considerando. Normalmente hablamos de índice de conversión. Lo habitual es que la gente compare índices de conversión para ver si el mío es mejor que el tuyo, o el de ese país es mejor que el del otro país, o, en fin, índice de conversión es un poco el valor tótem de todo el mundo. Pero, personalmente, yo creo que es bastante más razonable trabajar con el índice de conversión energético. Y ahora quiero explicarles un poco con una prueba muy antigua que tienen aquí. Esta prueba tiene años ya, es una prueba del año 2004, da igual, pueden ustedes hacerlo con la prueba que quieran, que más o menos saldrá algo parecido. Tenemos en primer lugar una serie de fórmulas con unos niveles de energía crecientes, entre 3.000 calorías, 3.020 y 3.000 casi 400,
que determinan un peso final y determinan un índice de conversión. Si nos vamos al índice de conversión a 49 días, vemos que obviamente conforme subimos el nivel de energía de la dieta, el índice de conversión baja, lo cual parece bastante razonable. ¿Qué ocurre? Si yo introduzco aquí un elemento nuevo que es el índice de conversión energético, que es una cosa tan tonta como multiplicar el índice de conversión por la energía que tiene el alimento que estamos utilizando, me van a dar aquí los valores de índice de conversión energético, que curiosamente, y si nos fijamos, conforme subimos el nivel de energía de la dieta, el índice de conversión energético sube. Es decir, en términos zootécnicos hemos mejorado la fórmula, puesto que el índice de conversión ha bajado, pero quizás en términos económicos no, porque nos ha subido el índice de conversión energético. Y recuerden que la energía es entre el 65 y el 70% del coste total de la vida. Quiere decir que no necesariamente dietas más energéticas tienen por qué ser más eficientes. Eso yo sé que todos ustedes lo saben y por eso la gente utiliza el parámetro coste de alimentación, en el que multiplica el precio del alimento por el índice de conversión. Pero no perdamos de vista que no siempre, a veces, muchas veces, es justo lo contrario. Dietas mucho más concentradas van a ofrecernos un resultado desde el punto de vista económico mejor. La primera conclusión, por tanto, es que no siempre lo mejor es lo más rentable. Recuerden, si uno quiere presumir, pues se compra un coche fantástico o tiene un perro precioso. Pero uno nunca tiene que presumir de la ganancia de peso, ni del índice de conversión, ni de este tipo de cosas. Uno, en tal caso, tiene que presumir del dinero que gana. Finalmente, estamos para producir carne con la mayor calidad y el menor coste posible, y no podemos perder nunca de vista el factor coste. Y sería bueno reconsiderar los valores de energía con los que trabajamos de forma más o menos constante. Esto, por supuesto, depende de los países. Que yo en España diga que las dietas hay que intentar diluirlas, pues tiene cierto sentido, porque nosotros trabajamos en base trigo y además tenemos una cierta cantidad de materias primas que nos permiten diluir la dieta. En México, las dietas son en base maíz o sorgo y hay relativamente pocas cosas para diluir las dietas. Pero en cualquier caso, no necesariamente dietas más concentradas son dietas más eficientes. En relación a esto, hay una cierta, yo llevo años hablando de la dualidad que existe entre dos palabras, una es concentración de la dieta y otra es digestibilidad. Es decir, el problema no es tanto cuántos nutrientes pongo en el alimento, como cuántos nutrientes el pollo es capaz de aprovechar, de utilizar. Y a veces digo, son dos conceptos contrarios. Es decir, cuando aumentamos la concentración, reducimos la digestibilidad. Y hay un factor importante aquí, porque recuerden siempre que todo nutriente que el pollo no es capaz de aprovechar, al final lo van a utilizar las bacterias del intestino. Y no sabemos qué va a ocurrir. Si yo tengo una dieta muy rica en soja, muy alta en proteína, pero el animal no es capaz de digerir toda esa soja, toda esa proteína restante va a acabar llegando a los ciegos, y en los ciegos, en el ciego, pues obviamente las bacterias, los clostridios van a hacer su efecto, tenemos ahí la flora proteolítica, van a proliferar y al final nos pueden acabar generando un problema. Así que es bueno que la dieta tenga nutrientes, pero también es bueno que esos nutrientes sean bien digeridos. Y últimamente, o creo que cada vez más, vamos a hablar del parámetro de inflamación intestinal, más que de salud intestinal o de disbiosis. A mí me parece que hay dos palabras que se van a poner muy de moda. Una es inflamación y la otra es translocación bacteriana o permeabilidad intestinal. Si tenemos un intestino inflamado, las bacterias intestinales van a tener más fácil pasar a la corriente sanguínea y acabarán produciéndonos problemas patológicos en abundancia dentro de las integraciones. Evidentemente, dietas muy concentradas, por su propia estructura, pueden ser poco digestibles. Una dieta que tenga un 24% de proteína a un pollito pequeño le va a costar. Una dieta que tenga un nivel alto de grasa a un pollito pequeño le va a costar. No es fácil digerir según qué cosas. Bien, en este aspecto les quisiera enseñar una prueba experimental que hicimos en su momento en España, cuando empezamos a trabajar mucho con el tema de las vacunas de coccidia, que ustedes en México saben 7 veces más que nosotros sobre vacunas de coccidia.
Pero cuando empezamos a trabajar con las vacunas de coccidia, una de las dudas que nos quedaba era hasta qué punto los pollos vacunados eran más o menos sensibles a dietas con diferentes características de digestibilidad. Así que hicimos una prueba que consistía básicamente en dar a los animales 3 alimentos hasta los 15 días, de los 15 a los 28 y al final, en el que una de las dietas estaba hecha con las materias primas de mejor calidad que pudimos encontrar en España en aquel momento, otra de las dietas estaba hecha con materias primas, bueno, de más dudosa calidad o más dudosa digestibilidad. Ven ustedes la composición de las dietas, bueno, pues en un caso solamente utilizábamos soja high pro, en otra utilizábamos, en la otra dieta pues utilizábamos también soja de baja proteína, incorporábamos otras materias primas que subproductos de trigo, afrechillo, metíamos aceite de palma, colocábamos oleína, es decir, es evidente que la dieta M tenía una digestibilidad, al menos en apariencia, bastante menor que la dieta A de alta digestibilidad. Bien, ¿qué ocurrió? Cuando se lo dimos a los pollos en los primeros 15 días, pues francamente no vimos ninguna diferencia. Es decir, no había diferencias estadísticamente significativas y en caso de haberla, pues prácticamente podríamos decir que numéricamente los pollos con la dieta de menos calidad pues tenían hasta mejor índice de conversión. Pero bueno, quedémonos en que no había diferencia objetiva. Desde mi punto de vista, el problema en un pollito de arranque no es tanto qué le damos al alimento, sino cuánto alimento el pollito es capaz de comer. En este caso, no pareció, al menos aparentemente, que se produjeran grandes diferencias. En el periodo entre 15 y 30 días, aquí claramente vimos una reducción tanto del crecimiento como del índice de conversión en los pollos que dimos las dietas con materias primas menos digestibles. Si se fijan, pues en ambos parámetros hay diferencias estadísticamente significativas. Y sin embargo, si nos vamos a partir de los 30 días, volvemos a encontrar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las dietas de alta calidad y las de media calidad, lo cual no deja de tener su encanto. Es decir, que a los pollos muy pequeños parece que no importa tanto la digestibilidad de las materias primas. Obviamente la dieta de primera edad no podíamos meter demasiadas cosas raras. A los pollos a partir de los 30 días parece que tampoco, y es en el periodo entre los 15 y los 30 días donde la digestibilidad de la dieta es un fenómeno o es un factor particularmente importante. Y esto es fundamentalmente debido a que es el periodo en el que si en algún momento hay una disbiosis o hay una mayor facilidad de que se produzca una enteritis, evidentemente, y ustedes lo saben perfectamente por sus pollos amarillos, es en ese periodo entre los 15 y los 30. Por tanto, sí que hay diferencias en el resultado zootécnico cuando utilizamos dietas con unas materias primas no tan digestibles y es especialmente importante en los periodos intermedios. Aquí tenemos que en la medida de lo que se pueda, tenemos que tratar de mejorar la digestibilidad de la dieta, siempre que esto sea posible. Yo sé que no siempre es posible, pero siempre que sea posible. Y esto es especialmente importante en el periodo más sensible, que es este que comentábamos entre los 15 y los 30. Es decir, ese es el periodo de la vida de los pollos donde tenemos que ser particularmente cuidadosos con la digestibilidad de los alimentos que estamos utilizando. Así que yo les digo que si hay que elegir entre gastar dinero en nutrientes, en ingredientes o en digestibilidad, hay que balancear los 3 factores. Desde mi punto de vista no hay uno más importante. Es decir, no se trata solo de cuánta energía o de cuánta proteína le pongo a la dieta, también si la soja que estoy utilizando es un poco mejor o peor, si el maíz que estoy utilizando es un poco mejor o peor, y también si estoy considerando parámetros de digestibilidad que cada vez más van a ser importantes a la hora de formularla. Bien, unas ideas sobre formulación general y respuesta zootécnica. Rogelio decía que yo trabajo en una empresa que una de las cosas que hace es comparar resultados, ¿verdad? Así que yo les voy a enseñar aquí unos cuantos datos. Lo traigo solo para molestar y para fastidiar y para generar discusión, ¿verdad? Estos son diferentes empresas de las que están en la compañía, de las que nos pasan datos, no están todas, pero hay una mayoría. Cada una de ellas tiene un nivel energético diferente en la dieta. Es evidente que nuestras dietas tienen niveles de energía mucho menores que los que se utilizan en México, no tienen más que ver los valores que tenemos a la izquierda.
Pero también hay que tener en cuenta que en estos niveles de energía son exclusivamente los niveles de energía de las materias primas medidas según las tablas de Federer. Es decir, aquí no hay ninguna sobrevaloración por el hecho de utilizar diferentes enzimas. Es evidente que si esto mismo fueran unas fórmulas normales de las que dan los formuladores, pues estaríamos unas 50 calorías por encima de esos valores. Pero aún así, como pueden ver, hay empresas con niveles de energía relativamente bajos. Bien, y eso lo comparamos en el eje de X con los índices de conversión que obtienen las diferentes compañías. Primero vemos que la nube de puntos es absolutamente errática, luego vemos que el valor de correlación, el R cuadrado, es realmente bajo. Yo de todas las maneras pinto una ecuación y en esta ecuación lo que me dice es que cuanto más alta es la energía del alimento más alto es el índice de conversión global de la empresa. Claro, ustedes me dirán, no hombre, pero esto es una idiotez, ya. Lo que quiero decir con esto es que el índice de conversión depende de muchísimos factores, uno de los cuales es la energía metabolizable de la dieta, pero solo es uno. Hay que ser muy críticos entre los niveles de energía que utilizamos y los niveles de índice de conversión que realmente obtenemos. Sin embargo, si intentamos valorar la relación que hay entre el índice de la dieta, perdón, la energía de la dieta y el índice de conversión energético, no el índice de conversión normal, pues vemos que la cosa mejora, el R cuadrado sube, sigue habiendo una cierta dispersión, pero bueno, pero me da lo mismo, Dietas con más energía acaban produciendo unos índices de conversión energéticos más altos. ¿Quiere decir que, por tanto, tenemos que dar a los pollos 2.700 calorías? Pues no, porque entonces tenemos otros problemas. Lo que quiere decir es que en este movimiento de la energía no siempre nos creamos que energías más altas necesariamente me van a dar mejores resultados. Con la proteína pasa lo mismo. Niveles más altos de proteína en la dieta, de proteína media, acaban generando índices de conversión proteico, ICP, índice de conversión proteico, más altos. Y aquí estos son también datos reales, sobre 10.000 datos, hay unos cuantos lotes de pollos aquí. Bien, la relación que existe entre el coste de la fórmula y el coste total, olvidándonos de todo lo demás, ¿vale? Es decir, solo la relación que hay entre el precio de fórmula y el coste total de los pollos que hemos producido. Vemos que nos da un coeficiente de correlación de 0,43. Por supuesto, hay mucho punto disperso por ahí, evidentemente son todos los lotes, nosotros nunca sacamos un lote de las gráficas, cada punto es un lote diferente de pollos y hay veces que pasan cosas raras como estas cosas que tenemos, ¿no? Aquí hay accidentes y todo lo que ustedes quieren. Pero, al final, en España, en nuestras condiciones, podemos afirmar que prácticamente la mitad del coste total de producción del pollo depende exclusivamente del precio del pienso. Por tanto, el intentar conseguir precios de pienso lo más bajos posible, normalmente siempre ayuda a mejorar el coste. Dos ideas sobre disponibilidad y calidad de materias primas. Este trabajo también lo hicimos en España, jugando con una empresa que solamente tenía materias primas básicas, es decir, trigo, maíz, soja y aceite, o una empresa que tenía más silos y podía meter más cosas. Entonces podía poner, por ejemplo, girasol, colza o guisantes. Y también valorando qué ocurría cuando una empresa tiene la misma materia prima, en este caso trigo, pero con trigos de diferente nivel de proteína. Un trigo del 11,5, un trigo del 9,5. Bien, aquí tienen ustedes qué ocurre con los precios del coste de la fórmula, nuevamente, y tienen ustedes que en las dietas que tienen mayor disponibilidad de materias primas, aquí tenemos los precios de los diferentes alimentos. En las empresas que tienen menor disponibilidad de materias primas, aquí tenemos los precios de los alimentos. Y también tenemos la diferencia por tener un trigo de más proteína o un trigo de menos proteína. Bien, si yo combino los dos factores, lo tengo aquí, pues entonces ven ustedes que una empresa que tenga mayor disponibilidad de materias primas y que además tenga un trigo de mejor calidad, podría ahorrar alrededor de 3,5 € la tonelada en el pienso de arranque, 6 € en el segundo, 7 en el tercero y más de 7 en el cuarto. Mire, yo francamente por 6 € de diferencia promedio soy capaz de hacer una peregrinación a Lourdes. Es decir, hay mucha diferencia económica entre disponer de más materias primas y tener claro
qué tipo de materias primas estamos comprando y cuál es el impacto de la calidad de esas materias primas sobre la fórmula. Y aquí estoy hablando exclusivamente de fórmula, no del resultado que después dé en la granja. Otro factor de coste que a veces no le damos mucha importancia, pues por ejemplo es el tema de las premezclas. Es decir, entre una premezcla básica, es decir, algo así como diríamos en España, aguanta mientras cobro, ¿no? Una que tiene lo justito para que el pollo, digamos que no tenga mayores problemas. Y una en la que no falte de nada, es decir, que vayamos realmente con lo mejor disponible, pues en el momento que hicimos el ejercicio, que fue hace un par de años, teníamos unos 5 euros por tonelada de pienso de diferencia, que es una diferencia apreciable. Y por otro lado, por ejemplo, entre un programa de cocidiostáticos u otros, pues también tenemos diferencias de entre 4 o 5 euros por tonelada. Es decir, en estos dos conceptos, pues tranquilamente tenemos 8 o 9 euros más, sin contar el coste de los aditivos que va por otro lado. ¿Qué quiero decir con ello? Siempre hay maneras de replantearse la formulación pensando si realmente somos capaces de hacer algo ligeramente más barato de lo que estamos haciendo. El truco es hacerlo un poco más barato sin estropear nada. Porque desde luego hacerlo más caro para mejorar, eso es lo ideal. Pero el problema es que no siempre somos capaces, y lo intentaré comentar después, de ver mejoras. Tercera consideración, por tanto, no necesariamente una mayor concentración implica un mejor resultado. De verdad que eso es importante. Hay que valorar siempre posibles vías de ajuste del coste del alimento. Y en general, dietas con más materias primas sirven para ajustar el coste. Insisto, siempre y cuando haya disponible. Si ustedes me dicen, es que no hay, pues si no hay, no hay. O sea, tampoco hay que darle más vueltas. Pero si podemos encontrar, siempre es bueno. Bien, ahora hablamos un poquitito de presentación física. Los pollos cambian constantemente, ¿verdad? Y cada momento de los pollos pues implica modificaciones de las bases de la nutrición. Siempre los genetistas nos cambian el bicho y luego nosotros tenemos que ir detrás intentando adaptar todo lo demás. Hasta hace unos años no había ninguna duda, siempre era mejor el gránulo que la harina. No había discusión. Luego ha habido momentos de duda. ¿Por qué? Pues por temas de calidad de canal, los famosos problemas de miopatías, los pollos que crecían muy deprisa. Entonces, ahí anduvimos dándole vueltas a si no era bueno intentar reducir la velocidad de crecimiento, entre otras cosas, utilizando harinas. La cosa parece que vuelve a cambiar ahora. Ojo, estos son datos reales, también de galimetría, de dos estirpes diferentes en España. Vean ustedes lo que ha ocurrido con el consumo medio diario de dos estirpes de pollo en España. Una de ellas ha pasado en 3 años escasos de comerse prácticamente pues 112 gramos por pollo y día a comerse 107. Es decir, la reducción del consumo en esta estirpe es absolutamente evidente. La otra, más o menos, sigue estable, aunque también últimamente parece que va reduciendo el consumo. Ojo, porque si no tienes esto en consideración, podemos cometer errores. Y una estirpe que come menos tiene varios condicionantes. Uno, por ejemplo, ojo con los temas de restricción. Es decir, la restricción es fantástica si tengo una estirpe que está seleccionada por voracidad, porque tiene una alta capacidad de consumo. Si las estirpes cambian y van a reducir su capacidad de consumo, quizá el tema de restricción pues haya que valorarlo. Otra cosa tan tonta como los pigmentos. En España la gente está muy enfadada porque ahora hay que utilizar más pigmento para hacer el pollo amarillo. Pero es normal, si tengo un 4% menos de consumo, pues como mínimo tendré que poner un 4% más de pintura. Es que parece lógico, ¿verdad? Claro, si no eres consciente de cómo es la evolución del consumo de tus animales, en un histórico y que además no sea solo de tu empresa, sino de muchas, pues esto se te puede escapar. Insisto, esto es lo que ocurre en España, esto es una foto de los datos de España y no tiene por qué replicarse en las condiciones mexicanas. Ustedes deberían valorarlo si esto es así o no. En cualquier caso, lo que está clarísimo es que podemos poner 50 pruebas experimentales. En todas las pruebas experimentales, las dietas con gránulo van mejor que las dietas con harina. Aquí tenemos una del año 2007, otra de Jabel Hanad, que también es muy típica. Otra, el trabajo de Títer es un clásico y además siempre se habla de él, en el que se demuestra que ellos se habla normalmente de gránulo y de harina, pero esto ahora veremos cuál es el matiz.
Cuanto mayor es el porcentaje de harina, pues el índice de conversión y el crecimiento es peor. La tenemos todos clarísimo. Hay otra prueba, pues esta es un poco más reciente. El resultado final es este. En todas las pruebas nos vienen a decir que si yo utilizo una dieta en gránulo o utilizo una dieta en harina, el resultado de la dieta en harina es peor. Bien, esta, por ejemplo, es muy simpática porque aquí, por ejemplo, ya no hablan de harina en general, sino que hablan de harinas groseras, harinas medias y harinas finas. Es muy curioso, fíjense cómo el alimento en gránulo me permite una dilución de hasta un 5% de la densidad de energía sin que empiece a fallar, empiece a bajar el peso, y sin embargo cuando bajo otro 5% ya sí hay una reducción en el peso. En las harinas en general los valores son inferiores, pero por supuesto los valores peores son con harinas finas, y con harinas groseras están un poco mejor. Bien, ¿qué quiere decir? Lo que ocurre es que si yo agarro un gránulo y lo machaco, y yo lo que hago es darle a comer a los pollos el gránulo contra el polvo fino con el que hemos construido el gránulo, no el color, evidentemente. Los pollos, lógicamente, prefieren el gránulo porque los pollos odian la harina. Esto es una cosa que mi amigo Gonzalo González Mateos dice mucho y hay que grabarse en la cabeza, ¿eh? Las aves, en general, odian la harina, no les gusta la harina. Obviamente, cuanto más porcentaje de finos haya en una ración, peor será. Y por eso, en realidad, cuando hacemos estas pruebas, en lugar de hablar de gránulo y harina, tendríamos que hablar de gránulo y finos. Creo que sería más razonable. Bien, claro, lo que nosotros queremos es esto, ¿verdad? Este es el pienso que nos gustaría hacer, fabricar. Lo que ocurre es que lo que al final se acaba comiendo los pollos se parece mucho más a esto, o a esto otro. Es decir, ¿cuál es el problema? A veces, para conseguir una buena granulación, bajamos el rendimiento de fábrica, tenemos problemas, no funciona bien, tenemos que hacer mucho pienso. Al final acabamos haciendo un pienso que tiene un porcentaje de finos muy grande. Y no sé si a veces no es mejor gastarse $2 más la tonelada fabricando que no $2 la tonelada intentando poner más energía, porque tengo un alimento que tiene un 40%, un 50% de finos en el comedero y el dato zootécnico luego al final no es bueno. Bien, yo les quiero mostrar una prueba hecha en Valencia, en la universidad donde yo trabajo. Una prueba muy sencillita. Hicimos 2 alimentos exactamente iguales, con exactamente las mismas materias primas y exactamente la misma fórmula. Sencillamente uno de ellos lo dimos en forma de gránulo y el otro en forma de harina grosera. A nosotros hacer una harina grosera nos resulta más fácil porque tenemos trigo como base de la fórmula. Y el trigo es muy amigable para hacer una harina grosera. El maíz es bastante más complicado. Pero en cualquier caso, nosotros hicimos una harina razonablemente grosera. Lo que íbamos buscando, ya saben ustedes, es aumentar el tamaño de la molleja. Como seguro que ya les han hablado de la relación entre el tamaño de la partícula con la que hacemos el alimento y el tamaño de la molleja, yo no les mareo por ese lado. Lo que les quiero enseñar es un poco los datos, lo que vimos cuando hicimos esta prueba. Al hacer la prueba lo que vimos es una cosa: cuando a los pollos les empiezas a dar la harina, la respuesta en consumo es fulminante y muy agresiva. Es decir, los primeros días que tú les das harina a los pollos comparado con los pollos que les estás dando gránulo, los pollos con harina comen significativamente menos y por tanto crecen significativamente. Pero conforme va pasando el tiempo, siguen comiendo ligeramente menos, pero a cambio cada vez van creciendo igual. Con lo cual, los pollos al final acaban creciendo, lo ven ustedes aquí en el periodo de 50 días, la ganancia de peso es prácticamente igual en los pollos con gránulo que en los pollos con harina. Tenemos aquí el resumen, que se ve muy claro. Obviamente, ¿el pollo en harina va a pesar menos? Claro que sí. Ven ustedes que los pesos a 50 días son notablemente diferentes en el caso del gránulo y de la harina. Pero a cambio los índices de conversión son idénticos, unos 720 y unos 740. Aún el índice de conversión de la harina era ligeramente mejor. ¿Por qué? Sencillamente porque el consumo es menor. Pero si lo van viendo en los diferentes pasos, en el peso a 36 días la diferencia en consumo es dramática, en el peso hasta los 43 días la diferencia en consumo se reduce, en el último periodo sigue habiendo una diferencia, pero en fin, no es muy grande, y sin embargo las ganancias de peso, si ven ustedes las ganancias de peso en el último periodo,
de 43 a 50 días son idénticas. Es decir, si yo voy a hacer pollo grande de 2,8 kilos, 3 kilos, no tengo una enorme presión en cuanto al peso que tengo que hacer. Puedo hacer pollos 50 gramos, 100 gramos, arriba o abajo. Y tengo algún problema de calidad de canal, o de digestibilidad, o de camas húmedas, o de mala pigmentación, una alternativa posible es plantearse la harina. Insisto, sabiendo lo que entendemos por harina, que no es el polvo resultante de un mal granulado, de verdad, ¿eh? Es un objetivo tecnológico en sí mismo. Es decir, igual que nos planteamos dinero en mejorar la granulometría o en mejorar la granulación, nos podemos plantear gastar dinero en hacer una buena harina. La granulometría grosera, insisto, en dietas en base maíz no es tan sencilla. Necesitamos un molino de rodillos, tenemos que ser cuidadosos, no es tan fácil de hacer. Y la alternativa, como hemos comentado alguna vez, es mezclar el alimento con trigo entero. Cuando mezclamos el alimento con trigo entero, lo que estamos haciendo es aumentar el tamaño medio de partícula. Podemos moler más fino en el gránulo porque ya tenemos partículas groseras en el trigo que estamos poniendo aparte. La mejora del tamaño de la molleja es igual que en el caso de la harina, no afecta para nada el crecimiento, no como la harina. Desde luego, mejora clarísimamente el tema de las camas y la pigmentación. Esto es lo primero que te dice cualquiera que ha empezado a utilizar trigo y en realidad abarata el coste. En realidad, no vamos a comparar el precio del trigo contra el precio del maíz. Ya sé que en su país el trigo es mucho más caro que el maíz. La cuestión es comparar el precio del trigo contra el precio del alimento. Porque en mi país, en España, lo que hacemos es diluir la dieta. Es decir, dar a los pollos 9 partes de ración, 9 partes de alimento y 1 parte de trigo. Por tanto, además con el trigo conseguimos un cierto abaratamiento de las dietas. Cuarta conclusión, por tanto, la presentación física del alimento es fundamental para varios objetivos, para maximizar el consumo, para maximizar la ganancia, para mejorar la digestibilidad y también para mejorar la calidad de canal, que es un parámetro que en Europa saben ustedes que es muy importante. Nuevamente tendremos que pensar si tenemos que gastar nuestros dólares en nutrientes, en ingredientes o en presentación. Antes era nutrientes, ingredientes o digestibilidad y ahora es nutrientes, ingredientes o presentación. Podríamos poner las 4, ¿verdad? Nutrientes, ingredientes, presentación y digestibilidad y priorizar lo más interesante. Y no necesariamente lo más interesante es mejorar los nutrientes. Y la pregunta que les hago siempre, si no puedo hacer un buen gránulo, si soy incapaz de hacer un buen gránulo, ¿lo puedo intentar con una buena harina? No lo sé. Sencillamente lo dejo a su criterio. Otros nutrientes, pues cuidado con los niveles de calcio y fósforo, cada vez estamos reduciendo más los niveles en la dieta y podemos acabar produciendo problemas de calidad de canal. Atención con los aminoácidos de segundo escalón, sobre todo si bajamos mucho los niveles de proteína, no es tanto su caso en México porque en dietas maíz-soja siempre vamos holgados de proteína, pero hay que tener cuidado con esto y hay que intentar buscar alternativas a las materias primas habituales como estábamos comentando. Y 2 palabras en relación con los aditivos para no pasarme del tiempo. Yo digo, hay cientos, todos son buenos y todos pueden tener interés. Creo que el tema de los aditivos está perfectamente explicado. Pero no olvidar que los resultados con los aditivos ni son siempre constantes ni son lineales. Y yo digo que tampoco con los promotores. Verán, esto es una revisión que hicimos en la granja experimental donde yo trabajaba, al principio de empezar a trabajar aquí en Trau. Lo que hicimos sencillamente fue comparar una serie de pruebas experimentales que habíamos hecho en la propia granja experimental, viendo las mejoras en índice de conversión y en ganancia que habíamos obtenido utilizando promotores y no utilizando. Entonces, si yo veo, pues sí, el promedio me mejoró 1,5 puntos más o menos en la ganancia de peso y alrededor de otro 1,5 puntos el índice. Pero si se fijan, cada prueba es completamente diferente. Incluso en algunas pruebas salían cosas al revés de lo que se esperaba. Es decir, los promotores de crecimiento podemos decir que en términos generales funcionan, pero nunca podremos afirmar que en un momento determinado, concreto, en una situación concreta, en una granja concreta o en un mes concreto de una empresa, el resultado va a ser óptimo, porque no podemos afirmar. Pero es que lo mismo que nos ocurre con los promotores de crecimiento nos pasa con cualquier aditivo. Esto también es una prueba, una serie de pruebas hechas en la granja experimental de Nutreco, en la que vimos el efecto de diferentes ácidos orgánicos. Si quieren ustedes,
pues de promedio también mejoran más o menos un punto el crecimiento y alrededor de 1,5 puntos el índice de conversión, pero como ven también cada prueba era de su padre y de su madre. Si lo hacíamos con probióticos, es un trabajo de Simon que es del año 2002. Da igual, si hacen ustedes cualquier revisión posterior, le van a salir cosas parecidas. Tienen que de promedio más o menos también mejoramos 1,5 puntos, pero como ven, también hay pruebas que salen muy bien y pruebas en las que se ve poco. Si hacemos con probióticos, el resultado también es parecido. La media vuelve a ser alrededor de 1 punto, 1,5 puntos, pero cada prueba es un poco diferente. Y si lo hacemos con extractos, que ese es un trabajo que hicimos en la universidad también, pues nos salía una cosa parecida. Es decir, vale, de promedio, quizás aquí, en esta revisión que hicimos de 15 pruebas experimentales publicadas, pues incluso yo les diría que vimos hasta menos. Pero me da igual, es decir, cualquier prueba experimental que uno haga, pero da lo mismo que sea con un antibiótico promotor de crecimiento que con un aditivo, está sujeta a un montón de variables y por tanto no siempre el resultado que vamos a obtener es el que teóricamente íbamos esperando. Sobre todo porque estamos empeñados en darle a los aditivos valores puramente zootécnicos. Y yo quiero perder 2 minutos en hablar un poco de los objetivos, cuáles, desde mi punto de vista, son los objetivos que tendríamos que tener con el uso de aditivos. La primera pregunta es ¿para qué queremos el aditivo? Es decir, ¿qué esperamos que ese aditivo nos haga? O dicho de otra manera, ¿qué problema debe controlar? Tenemos problemas de disbiosis, tenemos problemas de camas húmedas, tenemos problemas de podermatitis, tenemos problemas de crecimiento. ¿Qué aspiramos a que el aditivo nos controle? Por tanto, ¿qué beneficio deben proporcionar? Es decir, tienen que reducir el porcentaje de patas quemadas, tienen que mejorar la velocidad de crecimiento, tienen que mejorar la calidad de canal, el color, la consistencia, no lo sé. Otra cosa, voy a medir su efecto. ¿Perdón? Unos 4 minutos más. 4 minutos, me llega, no te preocupes. ¿Cómo voy a medir su efecto? ¿Lo voy a hacer con los datos zootécnicos? Ojo, fíjense, tanto los promotores de crecimiento como los aditivos me estaban dando mejoras en granja experimental en el entorno de, vamos a decir que un 2, un 2,5%, ¿vale? De mejora. Si yo tengo una integración en la cual el índice de conversión tiene un coeficiente de variación entre mis granjas de un 7%, de un 6%, de un 8%, es muy difícil que yo vea una respuesta del 2% si tengo un coeficiente de variación del 7%. Tendría que hacer un número enorme de granjas para tener un valor. Y por tanto, no siempre es fácil ver respuestas zootécnicas. Desde mi punto de vista, a los aditivos hay que pedirles otros parámetros. Tienen que hacer otras cosas que no sean las puramente zootécnicas. Por supuesto, tenemos que establecer buenos protocolos de comparación y desde mi punto de vista, un aditivo tendría que partir siempre de un coste cero porque el resultado zootécnico se le da por supuesto. Es decir, si un aditivo tiene un determinado coste, me lo invento, $3 la tonelada, nosotros tenemos que inventar la manera de hacer reducir el coste del alimento a $3 la tonelada para que el uso del aditivo no me cueste. Bien, yo a título de sugerencia les pongo aquí, esto es el ejemplo, una integración en Argentina concretamente, tenemos un listado de granjas, el listado sigue más para adelante. Lo que nosotros hicimos fue clasificar las granjas no por sus resultados zootécnicos, sino por su coeficiente de variación. Así que tienen ustedes aquí marcadas en rojo las granjas que tienen un coeficiente de variación más bajo en cuanto al índice de conversión. ¿Por qué las clasificamos por coeficiente de variación? Porque a la hora de hacer pruebas, lo que a mí me interesa no es elegir las granjas mejores, que es lo que solemos hacer. Lo que me interesa es elegir las granjas más estables, las que a lo largo del tiempo tienen un resultado más parecido. Cuando nosotros clasificamos las granjas y nos quedamos con las que tienen un coeficiente de variación más bajo, con ese grupo de granjas podemos utilizarlas, por ejemplo, para hacer pruebas experimentales, para utilizar la mitad con un aditivo, la mitad con otro, la mitad con un programa de alimentación, la mitad con otro, porque sabemos que en esas granjas el coeficiente de variación es más bajo. De todas las maneras, fíjense que estamos en coeficientes de variación en el entorno del 3,5. Insisto, esperar respuestas zootécnicas de un 2%, incluso aquí, nos obligaría a hacer un montón de réplicas diferentes. Bien. Para acabar, y para que Rogelio no se enfade conmigo, la pregunta del millón es
qué queremos ser o quién queremos ser. ¿Queremos ser el más guapo? Hombre, tan guapo yo no aspiro, pero en fin, arrimarse un poquitito a ser como George Clooney, o el más rico. Entonces, yo hice esto, coloqué a este señor, pero como no sé si ustedes conocen a Mancio Ortega, pues me he decidido a colocar a este otro señor que creo que le resultará más familiar, ¿verdad? En fin, el objetivo final no es ser el que mejor sale en la foto, sino ser el que más eficiente resulta y el que consigue un costo más ajustado de sus productos. En fin, espero no haberles aburrido mucho, ha sido un placer, muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Gracias por todo y estaré encantado de responder a sus preguntas. Rogelio, estás en mute. Rogelio, no se te oye. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Todo en tiempo, José Ignacio. Le recordamos que el ingeniero Silvestre Chárraga está tomando allí nota de las preguntas que se están haciendo y al final las leeremos para darle respuesta. Vamos a pasar a nuestra segunda conferencia, la cual lleva por tema métodos de optimización en la nutrición avícola y va a ser impartida por el doctor Edgar Oviedo. El doctor Edgar Oviedo es de origen colombiano, es médico veterinario por la Universidad de Tolima en Colombia. Trabajó por 3 años en servicios médicos veterinarios antes de iniciar sus estudios de posgrado. Después hizo una maestría en la Universidad Estatal de Maringá en Brasil. También obtuvo un doctorado por la Universidad de Arkansas en Estados Unidos y después una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. Fue profesor por 3 años en la Universidad de Texas y actualmente es profesor titular y especialista en extensión en nutrición y manejo de pollo de engorde en el Departamento de Ciencias Avícolas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Es autor de 92 artículos publicados en revistas científicas, 6 capítulos de libros, 292 abstracts, 329 memorias de congresos, 110 artículos de revistas técnicas de extensión y ha sido conferencista en 27 países. El doctor Oviedo coordina programas de extensión en pollo de engorde, reproductoras e incubación y varios cursos internacionales de producción avícola. Quiero comentar también que conoce muchas empresas en Latinoamérica. Yo personalmente desde el 2007 lo veo que visita México y agradecemos a la empresa DSM Nutritional Products por el patrocinio de esta conferencia. Adelante, Edgar. Gracias, Rogelio. Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar así virtualmente, aunque sea con ustedes en México. Veo aquí en los participantes muchos amigos que me gustaría saludar personalmente, pero pues nos tomaríamos mucho tiempo del corto que tenemos para esta presentación. Muchas gracias a Amena por la invitación a poder compartir con nuestros colegas mexicanos y aunque veo también de otros países, estas ideas sobre cómo buscar óptimos económicos en producción y nutrición avícola. La metodología realmente es válida para todo tipo de producción animal, inclusive pues esos son métodos que vienen de la ingeniería de producción, de optimización, de investigaciones operacionales, que se llama eso también en español. Lo que vamos a hacer es 3 puntos. Ver estos óptimos, cuál es la importancia de analizar datos adecuadamente y controlar variabilidad, que es un concepto que también nos dejó Ignacio, que es básicamente, no es solo buscar el número
más alto, sino también, lo que más podemos obtener, sino también que sea estable, que haya poca variabilidad en esos datos, y eso es importante. Y voy a hacer una presentación de algunos software estadísticos, de algunos métodos de optimización específicos para la parte avícola, pues que es prácticamente una invitación, porque no hay tiempo de revisar todo lo que hay disponible en unos minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es una visión general. Y vamos a comenzar por una revisión pues, básica, o sea, ¿qué hace un nutricionista tratando de formular dietas a mínimo costo? Se busca entender primero cuáles son los nutrientes necesarios, cuáles son los requerimientos que en algún momento se llamaron así, o los niveles que queremos formular. Ver cuál es la disponibilidad de ingredientes que tenemos para formular esas dietas y la composición de cada ingrediente, la calidad en cuanto a nutrientes que tiene, digestibles que tiene o disponibles. Y después también queremos ver cuál es el costo del ingrediente, y con el software de formulación a mínimo costo, ese es el trabajo de todos los nutriólogos, o allí llamados en México nutricionistas, que usamos esa terminología. Entonces, el nutricionista tiene este papel de revisar cuáles son las condiciones de mercado, también ver los factores ambientales que incluyen también dónde se van a crear las aves, y de acuerdo a eso el programa de formulación crea pues las dietas al mínimo costo. Pero hay una parte que es saber si estas que nosotros estamos generando son las óptimas para generar realmente el mejor beneficio económico, ¿no? Porque, como decía bien Ignacio, ustedes recuerdan, nosotros producimos pollo, pero para realmente producir un dinero, ¿no? Todas las empresas se basan en tener resultados de rentabilidad. Por lo tanto, viene el saber cómo crece el pollo, cómo responde a esa combinación de nutrientes que nosotros le estamos dando supuestamente al mínimo costo, ¿no? El mínimo costo no es solo lo que salga más barato, sino lo que nos dé el mejor desarrollo de esos animales, y para eso hay que tratar de entender cómo estamos viendo la optimización para ver las condiciones y determinar cuál sería el óptimo, ajustar nutrientes y hacer un proceso interactivo que nos lleve a entender que de pronto las dietas no solo se tienen que formular a mínimo costo, sino que también tenemos que pensar en el desempeño de las aves, el rendimiento que puedan tener en carcasas, cuáles son los productos que se quieren vender, si es que el objetivo es el peso vivo o es por partes, o si nos interesa pechuga o diferentes pesos de tamaños de aves. Entonces, dependiendo de eso, vale de pronto evaluar cuál sería el lucro que se va a obtener de esa producción de la empresa, y cuál es el costo-beneficio de incluir mayor o menor número de nutrientes. Entonces, ahí vienen las decisiones que hay que tomar sobre densidades nutricionales, especialmente en condiciones como las actuales, en las cuales los mercados no son estables, y de por sí en avicultura casi nunca son estables, siempre hay una gran variabilidad, y hay que adaptarse más o menos a cuál sería la variabilidad. Generalmente, les digo, el pollo siempre da algún beneficio, ¿no? Algunos pierden, algunos si no se ponen de broken line o de modelo de regresión partido, le puede determinar cuál es el punto económico que le daría el óptimo, pues, que da la mejor rentabilidad, y usted se mueve de acuerdo a esto, porque de pronto usted se quiere tener un margen de seguridad, y por eso usted trata de variar un poco y estar seguro de que cuando usted formule está en ese nivel. Pero siempre hay que pensar en esta parte. Lucro neto, muchas veces nos quedamos solo en el desempeño biológico, y inclusive en los artículos científicos no es bueno presentar el desempeño biológico. ¿Por qué? Presentar el lucro neto.
porque ese lucro neto va a depender de cada condición en la cual ustedes trabajan, ¿no? Entonces, cada empresa va a tener una variación y de acuerdo también a eso va a haber unos pasos en los cuales usted decide invertir y muchas veces la empresa tiene que economizar, tiene que bajar el costo sin llegar de nuevo de que pierda ese lucro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí una hojita de cálculo que está hace años, pero muchos no la hemos evaluado mucho, que es algo del doctor Pesti, ya jubilado hace como 3 o 4 años, donde nos mostraba él, esto se las voy a poner yo también en español en nuestro website, él lo tenía ya en inglés con de pronto una descripción un poco diferente, pero nos mostraba él cómo determinar los rendimientos decrecientes al incrementar los niveles de proteína. Esto se puede hacer para lisina, para metionina, otros aminoácidos, y utilizaba esta ecuación, el máximo, el mínimo, y todo esto se calcula en Excel de una manera muy sencilla. La hoja de Excel se las puedo pasar prontamente para que ustedes vean que simplemente colocar los niveles del nutriente que usted tiene que colocar, ver cuánto eso le va a costar en la formulación, o sea, usted tiene que tener por lo menos algunos puntos de lo que sale, y esto le puede salir en un análisis de shadow price, de determinar los costos al cambiar los nutrientes. Usted ve cuánto es que el animal consume, entonces ahí sí usted necesita tener una respuesta viva y ver también los pesos, y de acuerdo a eso se calcula cuál es el costo por pollo, costo de los ingresos de esos pollos, de acuerdo pues al precio que le va a dar en peso vivo, y se calculan los beneficios, ¿no? Que van a depender pues de costo de alimento contra costo de venta, y entonces usted puede calcular cómo eso varía y tiene los beneficios también por kilo de animal, y puede calcular lo que llaman el beneficio marginal. Y generalmente lo que usted tiene que tener en cuenta es este punto en el cual usted ya por cada vez que usted invierta más en colocar un nutriente, pues ya no tiene mayor beneficio. La conversión, sí, la conversión me sigue bajando, pero llega un punto que también ya no baja. Inclusive biológicamente llegará a un punto en la cual también aumenta, ¿sí? Pero el costo económico es un poquito inclusive más allá, un poquito menos que el de tener la mejor conversión. Entonces, esta hoja de cálculo que ustedes podrán revisar después, que está basada pues en unos costos así de alimento, inclusive estos precios yo los puse ya hace un tiempo. Ustedes pueden variar los costos que quieran y van a obtener las respuestas que van a tener para su empresa, y van a ver ustedes aquí que muchas veces esto tiene condicionales, entonces gráficamente van a poder evaluar cómo ustedes, la dieta cambia, y ustedes pueden colocar los valores de proteína que requieren y automáticamente le va a generar esto. Entonces, le puede generar para proteína, pero ustedes saben que proteína no es lo importante. Muchas veces acá habrá que colocar las respuestas de lisina. Entonces, esa idea es la que a usted le permite calcular y hacer ese análisis económico para determinar el nivel, acá lo colocamos proteína, o el nivel del nutriente que usted quiera, que le pueda maximizar el beneficio neto por costo de alimento. Este punto que le va a decir, el costo de alimento se me mueve así, el beneficio total o marginal se me mueve así, pero este generalmente sería el punto en el cual de pronto podemos trabajar. Estos son unos datos. Este ejemplo lo hice en español para peso colombiano, con algunos datos de pollo en Colombia, y lo tenía, el otro lo tengo en dólares americanos, entonces pues, y este era el peso, el costo por kilogramo de lo que se podía vender en peso. Acá entonces se pueden obtener los óptimos, y para el macho la respuesta va a ser diferente que para la hembra. Entonces ahí es lo que les quiero decir, es el ejemplo de ustedes tratar de bloquear o separar los datos dependiendo de lo que quieran analizar. O sea, si quieren trabajar con machos, si tienen que trabajar con hembras, si quieren hacer mixto, entonces ya les da otros valores. Saber esas respuestas, pero más que saber cuál es bueno y cuál es malo, es esos puntos intermedios, porque así es que usted puede encontrar cuál es la variabilidad.
Y a veces es muy importante analizar los datos adecuadamente. Aquí ya vamos para la segunda fracción de la charla. Tenemos otros 20 pocos minutos. Y aquí lo que vamos a ver es la importancia de analizar todos estos datos que vienen en una empresa. Y aquí es un trabajo mancomunado que sería importante tenerlo en la empresa como tal, en la cual los nutriólogos tuvieran esa información de lo que sucede con los desempeños de los pollos y también cómo venden en el rastro que llaman ustedes allá en México, cómo venden los productos, tener una idea de esos ingresos para poder hacer esos cálculos, porque hay una serie de altísima información, pero hay muy pocos datos a veces disponibles, ¿no? Inclusive hoy los datos no salen en papeles, sino sale todo electrónico, está conectado por la internet. La gente en la granja puede ver, o desde la casa puede ver ahora con la pandemia, pueden ver todos los pollos cómo se mueven o se mueren, ojalá que no se mueran. Pero la idea es que todas estas secciones de la empresa, inclusive allá en el rastro, tienen cómo digitar esos datos y es importante que para uno poder guiar un poco mejor la nutrición o saber si está bien o saber si realmente algo que estoy poniendo nuevo, un aditivo, una nueva enzima, un nivel nutricional que quiera incrementar, me está dando los beneficios, pues hay que tener información. Entonces hay que tratar de integrar esto para que esa información venga a ser útil y disponible en tiempo real. Porque hay que pensar una cosa, inclusive los registros tradicionales de granja, donde se guardan los muertos, los pesos por semana, o lo allá de la incubadora con las reproductoras también, que van colocando pollito a pollito. Esta foto, por cierto, es de México. Uy, por ahí sale un poquito el logo, que me perdone por ahí, que he visto a un par de nutriólogos de esta empresa en el listado. Pero aquí vemos que generar datos siempre tiene un costo. Y nunca va a tener esto un valor o retorno a menos que se pueda transformar esa información para ser realmente utilizada e interpretada para promover cambio y sobre todo también controlar la variabilidad. Ese es uno de los mensajes que quiero darles y que ya Juan, el doctor Barragán les explicaba en cuanto a los coeficientes de variación de las conversiones y a las respuestas tan variables que se ven. Siempre lo vamos a ver en nutrición, siempre que se hagan pruebas tanto a nivel experimental como los resultados de campo. Estos son datos de una integración americana que es de pollito pequeño, de 1.770 gramos, o lo que llaman el Cornish Game Hen, y mire la cantidad con las mismas dietas, supuestamente los mismos parámetros de producción, y cómo se da la variabilidad en lotes, números de lotes, estamos hablando acá de miles. Estos son datos reales, cómo quedó graficado después de observar esa gran variabilidad. Y el problema de esto es de que, bueno, tener más de 770 es bueno. Pues no siempre, porque esto lleva a problemas a veces en la planta cuando van a hacer cortes o cuando en este caso la mayoría de los pollitos tienen que quedar en la misma franja de peso para venderla, pues genera una serie de problemas mismo en Estados Unidos. En otros países, ustedes saben, hay clientes que en vivo les desprecian o les penalizan por tener pesos por encima. A veces por encima ellos ganan, pero también reducen al precio, que supuestamente ese intermediario no puede ganarle al pollo que es mayor. Entonces, mire, otra integración, también gran variabilidad, un pollos un poco más grandes, pero también la variabilidad se nos va disparando. Entonces, a veces es importante controlar. Entonces, si uno tiene ese control, por ejemplo, acá son pesos también reales de Estados Unidos, donde veíamos pesos a 28 días durante un periodo en el 2016, y sabiendo el margen de pesos que uno tiene, entonces puede a veces ir identificando eso, granjas o regiones donde dan variabilidades y donde de pronto los que siempre se desempeñan mal, hay que de pronto hacer otro tipo de
de formulación o ayuda de pronto en cuanto a suplementos que se pueden colocar en el agua, pero hacerlos muy estratégicamente para eso, para reducir variabilidad, no masivo. O sea, hay muchas veces que aditivos muy buenos, la gente dice, es que en media no me da nada, pero de pronto la media no la están visualizando como un todo y no van a revisar de que sí está mejorando en aquellas granjas que de pronto que lo necesitan, ¿no? Pero en variabilidad también vamos a otro punto que hay que controlar para que los resultados de formulación estén bien, que son la parte de la composición de nutrientes. Hay que ver que la proteína cruda, por ejemplo, acá en trigo, esto es una publicación que muestra lo que pasó entre el año 2001 y 2002 en cuanto a proteínas que tiene el trigo. La soya es peor, este es otro valor, estos son valores brasileros, lo que sucedió en las semanas del año, y ustedes pueden ver los puntos de proteína, esto tomado con NIR, cómo pueden ver la cantidad de muestras y ven una gran variabilidad en los resultados. Y eso lleva a que las fórmulas, por más de que usted use el sistema de formulación, que usted utilice un optimizador, que usted trate de hacerlo lo mejor en el papel, en la realidad no se vea. Entonces, es importante que los análisis también de datos no solo sean del animal, de la granja, sino también de la parte laboratorial, y a veces tomar decisiones como dividir las categorías de tipo de soya que usted tiene, de las categorías de tipo de sorgo, y manejarlas diferente, porque a veces la gente dice, sí, el maíz nacional y el maíz americano es diferente, y el sorgo americano y el sorgo de aquí de México es diferente, pero no hacen nada y colocan la misma matriz. Entonces, el resultado, pues básicamente no irá a dar cambio, ¿no? Entonces, categorizar y adaptarse también en esta parte es clave. Entonces, vamos a la tercera parte. La invitación a utilizar software estadístico de optimización para realmente hacer estos tipos de análisis bien hechos. Hay empresas que están invirtiendo o han invertido ya por años mucho en esto de los análisis de datos, pero a veces vemos una dificultad, es de que las personas que contratan generalmente son ingenieros, y hay unos muy buenos ingenieros nutriólogos que no estudiaron en esta área, no estoy diciendo de eso, pero hay algunos que se contratan que son ingenieros de pronto en la parte de electrónica, de ingenieros de sistemas, pero que no entienden de la producción animal. Esto toma tiempo, hay alguna experiencia, y a veces eso lleva a que no se comuniquen bien los resultados para tener esto. La otra es de que los zootecnistas, los nutriólogos, la gente de veterinaria, generalmente nos paramos en utilizar solamente Excel. Y es una excelente herramienta, las tablas dinámicas, esto nos ayuda bastante. Hay unos sistemas, está el Power Business Intelligence que se le puede poner al Excel, es cierto, pero de todos modos los métodos estadísticos y de cálculos y de optimización que haga un Excel, pues son limitados. Son limitados, y para la mayoría de las empresas avícolas, con la cantidad de variables que hay que utilizar, muchas veces es bueno ya pasarse a otras herramientas tipo los programas de estadística. Aquí puse uno, el JAMP, que le da otra serie de herramientas que no están en Excel ni estarán, porque requieren una serie de programación que son mucho más complicadas de colocar. Entonces, por eso les llamo la atención a ver de que muchas veces en la universidad hemos visto la parte estadística, pero nos falta mucho. Hay muchos otros métodos, todos estos que vamos a ver, hay una serie de herramientas que están disponibles de una manera muy sencilla en otro tipo de software, que lo podríamos explorar y de pronto comenzar a hacer pequeñas aplicaciones que nos pueden servir para esta toma de decisiones y optimizaciones, ¿no? Todos estos son sistemas, algunas hay aplicaciones para el Excel, pero generalmente muy limitadas. En los otros softwares es cuestión de usted entender qué es lo que va a hacer, se lo pueden explicar, inclusive eso es lo que nosotros queremos hacer muy pronto. Vamos a tener esto
en inglés y también en español. Vamos a poner un curso debido pues a la pandemia ya no va a ser presencial, vamos a ponerlo todo online, en los cuales vamos a poner ejemplos de aplicaciones de este tipo de herramientas. Aquí hay unos estudiantes que están ahí hoy participando, y la idea es de que la gente pueda utilizar estas herramientas. Ellos están ayudando a crearlas, una serie de ejemplos tanto para aves como para cerdos, para que la gente aplique estas herramientas. Pero les voy a hablar un poquito y les voy a mostrar en estos últimos 10 minutos que creo que me quedan, ¿cierto, Rogelio? ¿Cuánto me quedan? Un poquito más de 10 minutos, ¿no? Sí, 10 minutos, un poquito más. Sí, correcto. 12. Entonces estamos viendo que algo que les voy a mostrar es esto de cómo optimizar la escogencia de los niveles de nutrientes, ¿sí? Y pues la verdad es que esto de la optimización y de mirar modelos matemáticos en nutrición animal se han usado por muchos años. En rumiantes y en aves, ustedes que hay varios nutriólogos que son multiespecie, saben que estos requerimientos ya vienen en modelos que de cierta manera ya están optimizando, porque usted pone la vaca de tanto peso, con tantas nacimientos o con tanta producción de leche, inclusive el porcentaje de grasa de la leche, y el modelo, ¿sí? El modelo le da a usted el óptimo de nutriente que debería ser para esa vaca. Entonces usted ya tiene una precisión más para sacarlo con vacas. Lo mismo con cerdas, le da de acuerdo al nivel de grosor de grasa, le da de acuerdo a en las marranas de acuerdo el número de lechones y demás. Pues en aves nos quedamos en estas tablitas, pero la verdad es que siempre desde el año 90, bueno, la primera vez que aparecieron fue en el 84, con 4 referencias donde hablaba de modelos matemáticos. Ya en la del 94, que fue la última que publicaron, ¿sí? Del NRC, yo estoy usando NRC, pero esto es válido para cualquier otra tabla que vamos a hablar, las españolas, las otras. Generalmente todas han sido por modelos. ¿Por qué? Porque cada trabajito que usted hace para determinar niveles nutricionales, pues es un modelo matemático. ¿Sí? Entonces, lo único es que nos quedamos de que en aves, pues nos quedamos a hacer tablitas. Las tablitas, pues esto ya lleva 40 años que este programa binacional entre los Estados Unidos e Israel fundó a una gente de Horwitz y Talpas que hicieron una serie de modelos para calcular requerimientos nutricionales. Y eso se iba a las tablitas, en los resultados. Uno de los valores de los miles que realmente el modelo puede obtener. Entonces se colocó ahí, para una gallina de tanto a tanto, ese es el valor. Pero realmente usted no necesita un valor, usted puede moverse. El moverse depende después de las condiciones locales, ¿no? Entonces, aquí el 94 mostraba que básicamente esto depende de modelos y mi profesor, el doctor Waldrop, ya jubilado, pues mostraba de que él era el editor para esa vez, demuestra que muchos de esos requerimientos de aminoácidos y todavía en la versión debería haber salido este año, pero ya yo creo que se demora 1 año o 2 años más, del NRC para aves va a salir también de que muchos de estos valores siguen encontrándose en modelos. Lo perdimos. ¿Me perdieron un poco el sonido? ¿Me escuchan? Sí se escucha, Ahorita todo muy bien. Yo lo escucho bien, yo lo escucho bien, sí. Sí te escuchamos bien. ¿Problemas? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Y todo bien, doctor. Todo bien, sí, gracias. Es que escuché a Rogelio como mal, de pronto mucho tequila hasta ahora ya, Rogelio. O no, digo, Silvestre fue el que habló ahorita. Silvestre es el que le gusta el tequila. Exactamente, de pronto lo escuché así como medio así, como ya se les vino. Pero bueno, volviendo al cuento, entonces las exigencias nutricionales en estas tablas bueno, las pongo acá las brasileras, puedo poner las holandesas, todo eso, generalmente se han basado en que colocan el valor donde está la máxima respuesta biológica, ¿sí? Pero muchas veces no permiten calcular esa rentabilidad del negocio, ¿no? O sea, la tabla fue hecha para mostrar dónde los pollos
en ese caso de cada uno de los años, ya las tablas brasileras, ahora las últimas, pues tienen rangos de desempeño que usted quiera obtener. Sin embargo, es en rango biológico, todavía no son cálculos económicos. Y así es que generamos pues nuestros programas de alimentación que van a dar los diferentes niveles, y tenemos las tablas que le dan de acuerdo, por ejemplo, a un peso que usted quiera dar, de aves pequeñas o aves grandes. Sin embargo, fíjese que esas tablas, algunas, si ustedes notan, muchas veces no cambian mucho en nutrientes. Esta, por lo menos, yo me acuerdo que es una de las de Ross que sí cambiaba, en las cuales usted tenía energía de 3042 o 3086, había una cierta variabilidad en algunos nutrientes, ¿no? Entonces, pero si usted ve los aminoácidos, ¿sí? Aquí los aminoácidos son igualitos comparado con el pollo de 3 kilos. Esto pues no es tan cierto, ¿no? Esto, o sea, si usted quiere un ave más grande y que quiere que va a producir más pechuga, la va a vender en partes, pues va a tener requerimientos un poco diferentes. Lo único es acá ya para el crecimiento, el finalizador y los demás, ahí ya vienen variaciones que lógicamente un animal más grande termina teniendo unos requerimientos mayores. Hay otras tablas, las de COP son muy estándar, solamente es una, dependiendo de todos los desempeños. Entonces, las tablas siempre son un poco limitadas. Hay esta otra parte que es saber describir el desempeño por modelos de crecimiento, ¿no? Y esto viene no es nuevo, ¿no? Estamos hablando más de 100 años de que las primeras, 300 años que esta curva fue desarrollada, no para pollos, lógicamente esto es un modelo de crecimiento de Gompertz, esto es una cuestión muy antigua, de un matemático que todavía sigue siendo válida hoy en día con datos, con muchos datos, dan se puede predecir muy bien el crecimiento diario, y este señor Parkes hizo una muy buena resumen, un librito que ustedes pueden conseguir gratis en internet, donde demuestra cómo utilizó la nutrición animal. El Horwitz que les comenté, el israelita que comenzó a utilizar estos modelos de crecimiento en nutrición avícola, y viene lo de Emass y Fischer. Inclusive hicimos un librito que ustedes también pueden encontrar ya en internet gratis. Ahora todos lo plagean, hasta, bueno, yo también plageo por ahí una que otra cosa, no voy a decir que salen las cosas gratis, pues uno las recoge, ¿no? Entonces hicimos este simposio hace unos 7 años en el Brasil, y hice este resumen, el capítulo 10, que tiene un resumen de todos los modelos, bueno, no todos, pero un gran número de modelos que están en uso, que han estado ahí, que todavía algunos los usan, que siguen en desarrollo, algunos continúan siendo utilizados por algunas empresas, pero muchos nutriólogos, o sea, la gran mayoría, los desconocen, ¿no? Entonces, hay una serie de ventajas en utilizar estos modelos, que son, pues, las exigencias nutricionales son fijas, son cálculos de nutrientes, realmente no únicamente a las condiciones en las cuales fueron estimadas para ese experimento, en las cuales fueron estimadas, no son precisos cuando usted quiere crear un nuevo programa de alimentación, y es quedan 4 imposible... minutos, Edgar. Es imposible estimar el desempeño y aplicar el análisis de costo-beneficio, ¿sí? Al igual, las ventajas de utilizar modelos es de que permiten estimar los niveles de nutrientes, o sea, porque son valores dinámicos en función del crecimiento, dan una mayor precisión en la formulación porque usted escoge cuál es el valor óptimo que va a querer, dan mayor flexibilidad para nuevos programas de alimentación y permiten planear el crecimiento. Entonces usted sabe que le necesito los pollos con más velocidad de crecimiento, o los necesito demorar porque en el mercado se están dando. Entonces usted puede cambiar esa formulación de acuerdo a lo que usted va acumulando en datos, y así como va acumulando, también el modelo le permite a usted calcular el costo-beneficio, ¿no? Entonces, casi todos están basados en que usted tenga datos buenos de sus curvas de crecimiento, por lo menos para pollo, ¿no? Para reproductora también hay algunos efectos del crecimiento, pero vienen otros factores que se tienen en cuenta. Entonces, estas son las dos curvas para macho y para hembra.
¿Y qué es eso de análisis de regresión? Pues este es un análisis de regresión no lineal. Básicamente no es esto de que vamos a, no sé, ojalá no los esté durmiendo en este momento, pero para que se despierten también estamos hablando que los modelos de crecimiento son una descripción matemática para el desempeño, para ver cómo los animales crecen y ver cómo los nutrientes los afectan de acuerdo a los objetivos que queremos. Estos fueron desarrollados desde los años 70 y existe hoy en día, basados más en investigación mecanística, de mirar cómo ellos, no solo el animal crece en peso, pero cómo utilizan los nutrientes y cómo depositan esos nutrientes, y de acuerdo a eso se puede calcular los nutrientes que el animal va a necesitar para esa deposición de nutrientes en el cuerpo, para el crecimiento del pollo. Pero no son estos modelos, estamos hablando de otros, y pues el tiempo es corto, no voy a poder mostrarles todos estos en funcionamiento. Los tenemos por ahí para a veces trabajos con la gente. Hay algunos que salieron del mercado, pero nos quedan a los que hemos trabajado con eso para seguir explorándolos. Hay algunos que continúan en desarrollo, algunos que sean utilizados por las empresas de genética. Ellos son compuestos de los que les dije al principio, un modelo de crecimiento que simula cómo el animal crece, el modelo económico, un optimizador de esos resultados para determinar cuál es el punto óptimo de nutrientes a darles, y el programa de formulación, ¿no? Entonces, ahora yo me voy a saltar un poco, voy a salir de la presentación, voy a ir a las conclusiones, porque pues no hay tiempo para mostrarles todo cómo funcionan. Ellos en los screens hoy en día son muy tipo Windows, ¿no? Les voy a mostrar acá unos solos. Entonces, usted escoge la línea genética de acuerdo a cómo le crece, sus condiciones de manejo, sus condiciones ambientales, su parte económica. Usted escribe cómo es que lo va a producir el pollo y usted estima los óptimos económicos, ¿no? Le puede dar, por ejemplo, si usted está haciendo una restricción al crecimiento, o tiene algunos problemas, por ejemplo, con la temperatura, entonces hace que los animales no crezcan en un periodo tan bien como usted esperaría. Entonces, con eso usted puede hacer ajustes para determinar cómo el pollo crece. Hay otras herramientas acá, como de pronto ustedes la han visto, que el Ediagen se las ha mostrado y les permite calcular cómo utilizan los aminoácidos y la energía digestible, y están basadas de nuevo en la curva de crecimiento, ¿sí? Y las respuestas de los animales a lisina contra energía calórica, y le dice cuál es el punto de óptimo de lisina, de metionina para optimizar. Hay otros que le permiten optimizar la conversión alimenticia, y estos están descritos en ese capítulo que les comenté. Entonces, adicionalmente a lo que les estoy mostrando, de herramientas, de screens, está ese capítulo, y también les facilito también la hoja de cálculo. Entonces, creo que con esto ya estamos llegando a las conclusiones. Entonces, el mensaje que les quería dejar era que para tomar decisiones más acertadas se necesita, es importante valorar numéricamente los riesgos y los beneficios, tener los números para poder ver las acciones a tomar, y con ellas hacer el análisis de la información que es esencial para determinar esos nutrientes, ¿no? Y es para ello importante explorar, usar ese software especializado para estadística y para el manejo de datos avícolas, que ya hace muchos años que existen y poca gente lo utiliza. Y los modelos matemáticos son esas herramientas que le permitirían predecir el desempeño, tener organizados los datos de cómo ellos responden a niveles nutricionales, y le permiten dar la composición de las carcasas, hacer análisis de costo-beneficio para evaluar las modificaciones nutricionales y generar las alternativas, y de esta manera optimizar la producción avícola. Muchas gracias por su atención, y creo que justo a tiempo, ¿no? Ahí completamos. Sí, estamos bien, Edgar. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de responder las preguntas que surgieron durante las charlas. Tenemos por aquí algunas, las voy a ir poniendo una y una para cada ponente. Empezamos con José Ignacio, si estás conectado por ahí, José Ignacio. Servidor. Tenemos una pregunta de
¿cómo hiciste el cálculo del coste de cada nutriente en la fórmula? Bueno, procedimiento absolutamente extraño, pero sencillo. Agárrate, cuando haces la fórmula te sale el coste por unidad, el coste marginal por unidad. Lo único que tienes que hacer es ir agarrando cada coste individual e ir multiplicándolo por las unidades que le habías pedido. Al final, obviamente, te va a salir un coste superior que el que aparece si haces la fórmula normal, porque vas acumulando diferencias, pero lo importante es ver en ese conjunto qué porcentaje del total corresponde a cada nutriente. Es un ejercicio divertido para saber dónde realmente tienes un problema económico o no en la formulación. Así es. Ok. Para el doctor Edgar, la pregunta es, ¿existe algún software de formulación no lineal? ¿Cuál sería su ventaja contra los lineales? Sí existen, ya ustedes pueden encontrar, así que yo les diga que estoy ahorita trabajando con el ALIX. El ALIX tiene unas herramientas que usted les puede pedir de optimización no lineal, que son muy buenas para optimizar, por ejemplo, enzimas. El Bril lo ofreció por muchos años en la optimización no lineal, pero nadie se lo compraba. Entonces creo que lo ha sacado de línea. Pero ustedes pueden, por ejemplo, pedirle a la gente de Alex que les haga una demostración y para optimizar el uso de enzimas que tienen unas respuestas no lineales son muy buenos. Ok. Para José Ignacio, hablando de vitamina E en Europa, si se utiliza en dosis elevadas para favorecer el efecto antioxidante sobre la calidad de la canal del pollo. Sí, sí. A ver, la dosis de vitamina E con la que la gente trabaja en España o en Europa es extraordinariamente variada. Así que va desde empresas que no pasan de 40 ppm a empresas que van a 110, 120 e incluso más. Se entiende que cuando trabajas con niveles más altos de vitamina E, en efecto, los temas de oxidación de la canal y de la carne se mejoran. Y, por tanto, empresas que están muy preocupadas en calidad de canal están trabajando con niveles altos de vitamina. ¿Qué ocurre? Que también la vitamina E tiene interesantes oscilaciones de precio y, al final, uno también puede buscar otros productos que tengan también una acción antioxidante y que no sean específicamente vitamina E. A veces, utilizar vitamina E como un antioxidante es relativamente caro, depende de los precios. Entonces, lo que sí que está claro es que niveles de por lo menos 40-50 ppm son niveles de vitamina E telquel, vitamina como tal, y que de ahí para adelante puedes subir lo que quieras. Yo, concretamente, la gente que conozco que tiene más anda alrededor de 120, por encima de ahí no conozco a nadie. Y bueno, puede ser como vitamina E como tal o con algún otro aditivo que tenga acción antioxidante también. ¿Qué otros aditivos hay en ese tema que se utilicen por allá? A ver, si me obligáis a hablar de aditivos. No, de antioxidante. No, bien. Como antioxidantes, a fecha de hoy tenemos bastantes extractos naturales, ya sabéis, nosotros venimos de España, es un país mediterráneo y por tanto tenemos una rica tradición de sustancias naturales de acción antioxidante, desde derivados del vino con el resveratrol hasta la oleoperina derivada de la oleína, o sea, del aceite. Quiero decir, hay un buen número de sustancias que tienen una acción antioxidante, que tiene un valor equivalente al de la vitamina E, que hay que calcular, evidentemente, pero sí existen alternativas a la vitamina E. Por supuesto, insisto, todo depende de la situación de precios, ¿eh? Hay veces que al final la vitamina E es más interesante por costo y veces que es menos, depende un poco de las situaciones de cada momento. Ok. Para el doctor Edgar, ¿qué opinas? No sé si lo conozcas. ¿Qué opinas del modelo de predicción ABINESP de la Universidad UNESP? No sé. Sí, o sea, de los slides que tenía en español, porque sinceramente
esto de trabajar de casa lo mantiene a uno más ocupado. Faltó colocar el Avinespi. El Avinespi pues es de nuestra amiga, de colaboradora por muchos años, la doctora Nilva Sacomura, y todo su grupo de estudiantes de investigación por más de 15, 20 años, que ha desarrollado este modelo. Ya está disponible en varios idiomas. Es excelente lo estamos utilizando para nuestro curso. Vamos a hacer un curso también interactivo en español con patrocinio de USEC allí, y ahí lo vamos a explorar de utilización del UNESPI para determinar los requerimientos nutricionales de todas las posibles líneas genéticas, y también de acuerdo a reproductoras, ponedoras, de acuerdo a la producción de huevo, tamaño del huevo, también puede hacer todo ese modelo. También está ya con un programa de formulación en conjunto. O sea, este programa hoy en día, ya la versión 2020, 2019, 2020, no me acuerdo si ya lo alcanzó a lanzar ya con el paquete completo o no lo ha lanzado, pero yo sé que ya está completo. Lo vamos a tener en este curso, y realmente muestra todo lo que está ahí, ¿no? O sea, en mi listado de pronto faltó colocar el Avinespi, tal vez porque en la presentación última que hice en español estaba con Nilva, entonces Nilva lo presentaba y me faltó colocarlo ahí, pero sí, hoy en día pues es el modelo que sigue en más desarrollo, que todavía ella sigue activa y trabajando. Los otros modeladores desafortunadamente se han jubilado, ¿no? Entonces son gente que ha trabajado 15, 30, 40 años en esto, y ya muchos de ellos han jubilado. Algunos de sus pupilos o ex empleados ya han montado sus empresas y están ofreciendo herramientas de ese tipo, pero Avinespi es académicamente, y les puedo decir, es el adoptado por el National Research Council de los Estados Unidos para ser usado en el próximo nivel. O sea, los Estados Unidos no hay una universidad en los Estados Unidos que haya desarrollado modelos, y por eso se invitó a que la doctora Sacomura sea el modelo que se va a presentar en el NRC 2021, creo que saldrá 2022. Ok, está una pregunta más que me gustaría escuchar de ambos, un comentario por experiencia que también tienen en campo. Si han observado efectos sinérgicos con el uso de aditivos de diferentes grupos, ejemplo, ácidos orgánicos más pre o probióticos. José Ignacio, si nos... Bueno, por la parte que me toca como europeo, hemos hecho todas las combinaciones imaginables, como puedes suponer, combinando todo tipo de aditivos de diferentes familias, ácidos con extractos de plantas con probióticos, probióticos con prebióticos, los eubióticos famosos. Igual que yo os decía, hay cientos de aditivos y todos tienen un encanto. Cualquier combinación de aditivos también tiene un encanto. Hay algunas particularmente interesantes, las combinaciones probióticos-prebióticos, por ejemplo, o las combinaciones con enzimas y cultivos bacterianos están aparentemente dando buenos resultados. Las combinaciones de ácidos orgánicos con extractos de plantas también. Al final, yo os decía, se trata de ver un poco qué pretendes, ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres corregir? Yo me permito recordar a todo el mundo que no existen alternativas a los promotores de crecimiento. Quiero decir, una alternativa a un promotor de crecimiento es algo que haga lo mismo que un promotor de crecimiento, de la misma manera que un promotor de crecimiento y al mismo coste que un promotor de crecimiento. Así que una alternativa como tal no hay. No hay ningún producto que haga lo mismo de la misma manera, al mismo costo y demás. Y todo lo demás son combinaciones que se van buscando, pero yo creo que hay que tener muy claro que a lo largo de la vida del pollo, y perdóname, me voy a extender un minuto, a lo largo de la vida del pollo las cosas no son iguales. Es decir, no es el mismo problema el que tiene un pollito en el arranque, que le cuesta empezar a comer, que tiene problemas quizá de transferencia bacteriana desde la incubadora, que los arranques no son siempre los mejores posibles, que no siempre hacemos la mejor presentación física del preiniciador, con lo cual los animales tardan en arrancar a comer. En esos momentos quizás necesitamos unas actividades que son diferentes de las actividades que podemos necesitar en ese periodo entre los 15 y los 30 días, que es el periodo de disbiosis.
donde realmente tenemos el intestino pues, con más facilidades para estar inflamado, donde vamos a tener disbacteriosis y demás, que en el periodo final, donde realmente no tenemos mayores problemas en cuanto a producción, pero empezamos a tener problemas en cuanto a calidad de canal, ¿no? Así que los aditivos de primera edad quizás serían unos, o pueden ser unos, y esas combinaciones de probióticos y prebióticos, por ejemplo, pues me suenan bien, un butirato, por ejemplo, en primera edad. En segunda edad necesitaríamos cosas más eficientes en el tema de control bacteriano y control de la inflamación intestinal, y ahí tendríamos pues, los extractos de plantas, aceites esenciales, ácidos orgánicos y demás, y al final estaríamos hablando fundamentalmente de calidad de canal, y el tipo de aditivos que se podrían utilizar pues estarían más en la dirección de los antioxidantes, los antiinflamatorios y demás. Es decir, en realidad, si me dices si hay una alternativa a promotor de crecimiento que lo pueda poner desde el día 1 de los pollos hasta el día 45 y lo haga todo y lo haga bien, seguro que lo hay, pero yo no lo conozco. Entonces, y en cuanto a combinaciones, ya te digo, sí, tenemos muchas. Y realmente entiendo que son eficientes. Pero no me atrevo a decir si quiero más a papá o a mamá. Los dos están muy bien. Yo concuerdo completamente con José Ignacio en lo que acaba de comentar y pienso que la utilización de los aditivos tiene que ser muy estratégica. Me parece lo ideal hacerlo por fases de alimentación. Es definitivo que en las fases iniciales casi todos funcionan muy bien y hay combinaciones que funcionan, pero a partir de ciertas edades ya es más cuestión no de desarrollo, sino más bien de mantener la microflora algunos cuando se evalúan pensando esta idea de que colocarlo desde el primer día hasta el final, ves eso, resultados iniciales y de pronto hasta la segunda fase buenos, después las diferencias significativas se pierden y a veces la gente quema los productos, yo lo llamaría así, al colocarlos en empresas por todo el tiempo, en todas las fases, porque después cuando van a comparar dicen, pero yo no veo resultados finales. Pero sin embargo, esto le ha ayudado a organizar algunos problemas iniciales de desarrollo. Entonces pienso que es clave esa diferenciación y que por fases funcionan muy bien. Y también, más que fases, también lo pensaría por tipos de granjas. Hay granjas dentro de una misma empresa que requieren más de estos aditivos y hay granjas que son muy buenas, que no importa qué comida les mandes, van a tener buenos resultados porque tienen buena agua, buen clima, y el pollo por alguna razón siempre llega bien, el manejo juega un papel importante, pero cuando tienes gente y situaciones climáticas y de aguas que son difíciles de controlar y son variables, pues ahí estos aditivos tienen un papel fundamental. Okay. Una pregunta similar para ambos, la voy a resumir de lo que llegó por aquí. Es, bueno, en Europa ya más de 20 años con la prohibición de los antibióticos de promotores de crecimiento. ¿Qué fue lo que vivieron y qué siguen haciendo? Y ahora en Estados Unidos es mucho más reciente, Edgar. ¿Qué es lo que están haciendo con la prohibición del uso de antibióticos promotores del crecimiento y la prohibición de algunos anticoccidiales? Porque aquí el tema es un poco diferente, entiendo, también, ¿no? En algunos casos, en algunos sectores del mercado, con los ionóforos, pues. José Ignacio. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Bueno, en Europa, cuando nos dijeron que nos prohibían los promotores, que fue inmediatamente después de que nos prohibieran las harinas animales, pues estábamos convencidos que el cielo se caería sobre nuestras cabezas y sería un caos horroroso y demás. De hecho, tuvimos un primer año muy divertido en el que evidentemente teníamos unos problemas intestinales fantásticos y maravillosos. Luego, ¿qué se hizo? Pues todo, vamos a ver todo. Intentamos mejorar las condiciones de la granja, intentamos mejorar las condiciones de bioseguridad, intentamos mejorar la calidad del agua, intentamos mejorar en lo posible las condiciones ambientales. A nivel de nutrición, se diluyeron significativamente las dietas. En los últimos años en España hemos reducido, yo creo que tranquilamente, más de 200 kilocalorías la energía media de las dietas.
y el nivel de proteína ya ni te cuento. O sea, una dieta en España con más de un 20 y poco % de soja en los preiniciadores, la gente se pone nerviosa porque dice que es mucha soja. Y al final, Edgar ha enseñado antes datos por ahí con niveles de proteína final, pues eso, del 17%, no pasa nada. Ir en la dirección de la dilución de la dieta nos ha ayudado mucho, hasta que hemos llegado al límite estructural de la dilución de la dieta. Quiero decir, llega un punto en el que tú tienes tan poca energía, tan poca grasa, tan poco de todo, que los piensos, los alimentos, por muy bien que los quieras hacer, te quedan muy duros y entonces tienes problemas de rechazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos llegando al límite, que yo creo que más bien es un límite tecnológico. Es decir, no es que no se pueda seguir bajando la concentración de la dieta porque el animal ya te responda mal, es que no se puede seguir bajando porque no eres capaz de fabricar un alimento en condiciones con los niveles con los que estamos trabajando. Y ahí quizás estamos llegando a un cierto plato, ¿no? Se intentó, como decíamos, con diferentes aditivos, diferentes combinaciones y demás. Yo creo que en general, más o menos, las cosas funcionan razonablemente bien y sobre todo nos ha ayudado un disparate la mejora genética. Es decir, de verdad, los pollos van prácticamente solos. O sea, yo no sé en otros países, pero realmente en España llevamos unos años con una epidemia de sanidad fantástica. Y entonces, cuando además las condiciones sanitarias son razonablemente buenas, pues al final el tema de la nutrición quizá no es tan trascendente, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer absolutamente. Ahora se les viene un problema, porque a la vez que hay que quitar los promotores de crecimiento, tenemos una enorme presión para quitar los antibióticos de campo. Y ahí sí que vamos a tener dificultades, ¿no? Es decir, trabajar sin promotores de crecimiento es perfectamente factible. Hacerlo sin tener que medicar después las granjas en el campo o medicarlas lo mínimo posible, vuelve a ser un reto adicional. A ustedes en Latinoamérica se les van a juntar los dos. Es decir, recién estamos sacando antibióticos o promotores y de repente nos venimos también con el tema de que hay que reducir sistemáticamente los antibióticos. Tendrán un trabajo adicional, pero vamos, que se puede hacer seguro, ¿eh? Sin la más mínima duda, vamos. Ok. Gracias, José Ignacio. Edgar. Pues yo le quiero agregar algo, algo que me va a costar este año mucho, me va a doler mucho o me está doliendo mucho, es mi paseíto europeo que daba por allá frecuentemente con varias empresas en España, Francia, en el norte de Europa. Algo que también se va a aplicar a lo que están haciendo los americanos y quiero introducir es la molienda, y ustedes en México usan de las dos, molienda de granos y molienda de posmezcla. Algo que en Europa es común es la molienda posmezcla, ¿no? Entonces muelen todo, ¿no? La mayoría de las plantas son así. Y algo que es muy común en todas las empresas europeas que yo he visto, tanto las españolas, las francesas, es agregar granos enteros o quebrados esa molienda antes del granulado o peletizado. Y eso es algo común. Entonces he visto en muchos países que agregan eso, termina un pellet medio raro, pero que va allí y hacen esos porcentajes de inclusión 5, 10, 15%. En Estados Unidos ya la tendencia de los antibióticos no es nueva, ya había muchas desde el año, yo llevo 15 años en Carolina del Norte, yo trabajaba en Texas antes y tenía que trabajar allá con Pilgrims, acá hay gente de Pilgrims que tienen unas experiencias muy buenas en eso. Ya en ese tiempo Pilgrims y Tyson tenían complejos, que parte del complejo, o sea, si tenían dos plantas, tenían una planta sin antibióticos, o sea, tú tienes que tener el USDA, y entonces tenían un sistema para plantas sin antibióticos y otro para planta con antibióticos. Segregaban las granjas, usted sabe que en Estados Unidos todos los resultados y el pago semanal va de acuerdo a un ranking, entonces los de mala conversión pues ganan menos que los que tienen muy buenas conversiones, y ese ranking los lleva a categorizar granjas buenas, o sea, tienes los datos ahí cada semana, ¿no? Y te vas más para abajo o te vas más para arriba. Entonces, de acuerdo a eso, los colocaban de acuerdo a la planta de alimentos. Era organizado y entonces los que no había, y era una cuestión de costos, ¿no? Entonces, después comenzaron a hacer la publicidad, 16 años más o menos, 17 años, viene esa cuestión de colocar publicidad de que sin antibióticos. Pero fue una cuestión de mercadeo más que de cualquier imposición, y lo hacían estratégicamente por costo, por reducir costo.
En Estados Unidos ha sido tradicional usar las dietas de realmente bajos nutrientes, pero después hubo una tendencia también por crecer pollo muy grande. Entonces la densidad de algunas dietas se volvió muy alta porque crean unos pollos de 4,5 kilos para deshuese, y entonces hay regiones, por ejemplo, donde yo vivo, en Carolina del Norte, donde los pollos son así de 4,5 kilos los machos, 5 kilos, las hembras salen con 3,8 mínimo, y entonces en esas regiones lo que más ha ganado a adeptos es también manejar, y bueno, en casi todos Estados Unidos es manejar molienda gruesa del grano, y la soya americana no se muele. Eso no cabe en un proceso. Si a usted le van a explicar a un americano de cómo hacen el tamaño de partícula que sale en todos los procesos normalmente de trabajo allá de las plantas de solvente, generalmente ya sale en el tamaño de partícula que se usa, y generalmente ese tamaño de partícula es un poco gruesa. En algunos lugares donde muelen eso, entonces el tamaño de partícula de la soya viene a ser también un problema, porque muy fina también da esos problemas de trabajo. Y estratégicamente también es lo que dijo ya José Ignacio, es la mejora de todo el ciclo de producción, pero una de las partes donde más han insistido es en la calidad del pollito, o sea, incubación. Entonces, de ahí es que yo siendo por entrenamiento veterinario, nutriólogo, me tocó meterme a plantas de incubación porque la gente pide mucho, invierte poco. Porque si tú vas a ver la cantidad de pollo que todavía se produce en máquinas viejas en Estados Unidos es grande, pero el ambiente de las instalaciones sí es muy bueno, es muy controlado. Las instalaciones son de un aislamiento muy bueno, tienen ventiladores, todas estas cosas que usted ve. Entonces la máquina, por más de que tenga 40 años de uso, todavía le queda más fácil trabajar. En Europa he visto, allá es donde yo voy y veo las de último modelo, ¿no? Ya las vemos aquí en Latinoamérica, por acá. Viajo 4 o 5 horas en el Perú y llego a una super planta de incubación, igual que la vería en Holanda o allá en España, ahí con Uvesa y todo, pero en general en Estados Unidos hay una planta que sea totalmente etapa única. Entonces le ponen mucho cuidado porque ahora en Estados Unidos no se puede aplicar antibiótico al pollito. Entonces el pollito eso sí ya está evadido, entonces todos le ponen mucho cuidado a esa calidad de pollito. Ya usamos vacunas, ustedes saben que estamos al límite de lo que se puede usar de vacunas, lo que hay en el mercado se usa ya de vacunas de coccidiosis, y hay pues trabajos con ciertos aditivos, a algunos les gustan unos más que otros, hay mercado para eso, más que lo que hubiera hace años, pero es una tendencia que el que puede se sigue pasando más a sin antibióticos por cuestión de mercado, o sea, y también hay los otros, ¿no? Está Sanderson Farms, que ha dicho muy claramente que ellos siempre seguirán usando antibióticos porque es más barato y es más sostenible y lo que sea. Y entonces hay excesos, ¿no? Y el USDA no tiene una política trazada también de eliminarlos completamente, no va a haber. Por fases hay algunos que tienen que salir de mercado, ¿no? Si hay alguna cuestión, pero pues yo creo que todavía hay espacio para eso. Okay. Muchas gracias. Edgar, nos preguntan cuándo va a ser el curso en línea de la Universidad de Carolina. No, el de la analítica, si Dios quiere, lo terminamos de aquí hasta septiembre. Yo creo que ya estamos saliendo, y ahí tenemos otro de formulación que tenemos que entregárselo. Ahí hay una gente de USEC que estoy viendo que están participando. Tenemos que entregarlo en agosto, pero eso es para USEC. Y hay ahí veremos otros que estamos saliendo. Estamos trabajando durante este tiempo para que sean unos cursos muy interactivos. No son conferencias ni traducidas, sino todo el material muy interactivo que la gente puede ir paso a paso en su casa a la hora que quiera. Si les gusta madrugar o trasnochar, lo van haciendo y van evaluando todo. Y va a estar en línea muy pronto, si Dios quiere, pero antes de agosto, los otros para el público lo dudo porque toman bastante tiempo, y traducir todo el material, no todo el material viene traducido. Muchas gracias. Bien, pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortar. Yo quiero agradecer a los dos, a José Ignacio, me dio mucho gusto saludarte, verte por este medio.
A Edgar también. La verdad, los dos son muy buenos en estos temas de plática sobre avicultura. Agradecerles infinitamente el tiempo que compartieron con nosotros. Yo paso los micrófonos a Jorge para que nos dé unos avisos también y nos mantenemos ahí en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Que estén bien. Saludos a todos. Gracias. Jorge, estás en mute. Jorge, no se oye. Perdón. Ahora sí, muchas gracias nuevamente a todos, José Ignacio, Edgar. 2 horas muy intensas, muy interesantes. Rogelio, gracias por la moderación también. Y pues simplemente estamos al pendiente para que esperarlos aquí la próxima reunión de seminarios Amena, que va a ser el 29 de este mes. Vamos a tocar un seminario con el doctor Juan de Dios Garza y esperamos verlos aquí también prontamente. Gracias nuevamente y por estar todo este tiempo también con nosotros. Sus sugerencias son bienvenidas, algo que quieran que se presente en estos seminarios de Amena, algunas situaciones particulares que ustedes consideren que debamos tocar, son bienvenidos. Recuerden también que los seminarios para los estudiantes de posgrado ya están por venir. Entonces, no se olviden de consultar la página de la Amena. Muchas gracias y que tengan buena tarde y buen fin de semana. Cuídense, por favor. Gracias, hasta luego. Gracias.